Hoy vamos a hablar un poquitito de todos los enemigos que tenemos, además del estrés, que pueden hacer que la arteriosclerosis, que es vamos a decir, la estrella de la relación patológica del colesterol, vamos a ver que no es solamente por un problema de una particularidad de la persona o de la genética, sino también que tiene que ver con muchas de las cosas que nosotros habitualmente ni siquiera sospecharíamos. Cuando hablamos del colesterol, primero tenemos que saber que el colesterol es una molécula muy importante en nuestro organismo. De hecho, el colesterol es el que produce todas nuestras hormonas y nuestro cuerpo sin hormonas no podría trabajar. Pero por ahí van a escuchar que hay un colesterol malo, que hay un colesterol bueno. Bueno, vamos a ver cómo impacta esto. ¿Qué es eso del colesterol malo? ¿Qué es eso del colesterol bueno? ¿Y cómo afecta a nuestra salud cardiovascular? Y un tema no menos importante, que son los disruptores endocrinos que están relacionados con las patologías del colesterol. Bueno, como estábamos hablando hoy entonces, hay un colesterol bueno, hay un colesterol malo y hay unos disruptores ahí endocrinos que vamos a ver ahora un poquito de qué se trata el tema y cómo lo podemos ir ensamblando con todo lo que es la importancia del colesterol para nuestro cuerpo. Primero tenemos que saber que el colesterol tiene un metabolismo muy complejo, pero también es un metabolismo que es muy necesario para nuestro cuerpo. El colesterol produce las hormonas, como dijimos recién, pero también el colesterol forma parte de todas las membranas de nuestro organismo. Y cuando está en exceso, ahí es donde tenemos problemas, sobre todo si el colesterol es el colesterol oxidado, o sea, alterado. Por eso, cuando nosotros hablamos de colesterol bueno y colesterol malo, el colesterol malo sería el colesterol oxidado, que ustedes lo van a conocer como LDL, ¿sí? Que el LDL es la fracción pequeñita del colesterol, es un colesterol pequeño, y que cuando está en niveles normales no hay problema, pero cuando se oxida, cuando está en niveles muy altos y se oxida, empieza a hacer de las suyas en nuestra economía vascular. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hace falta nada más que haya un pequeño daño en la parte interior de cualquiera de nuestros vasos sanguíneos y entonces ahí se pegotea. Cuando se pegotea genera inflamación. Y entonces se arma una cascada de eventos, que es lo que termina siendo el daño vascular. Cuando nosotros hablamos de colesterol, bueno, hablamos del HDL, que es el colesterol pesado. El LDL es el colesterol que nosotros ya identificamos en los laboratorios con un valor determinado en un rango en el cual está normal. Y es el colesterol que tiende a llevar toda su carga de ácidos grasos hacia las células. Al revés, el colesterol bueno es el que se encarga del camino opuesto de llevar el exceso de colesterol al hígado para ser eliminado. Entonces, lo importante tenemos que entender que la acumulación de LDL en las arterias y su oxidación es responsable de nuestro famoso problema de arteriosclerosis. La respuesta inflamatoria forma las placas ateroscleróticas y la ruptura de una placa produce trombosis y riesgo de infarto. Esto es lo que tenemos que comprender, por eso es tan importante tener un buen nivel de colesterol y tener una vida sana gracias a la prevención con medidas sencillas que se pueden adoptar para que ustedes conozcan, por ejemplo, la gimnasia, por ejemplo, la respiración y muchas otras medidas que se pueden tomar para evitar esto. Ahora vamos a ver un poquito cómo es que ocurre esto, cómo es que el daño del endotelio produce una placa y esa placa va cerrando el vaso y va produciendo una alteración como un taponamiento. La respuesta inmune
manda células que son los macrófagos, o sea, las células que se encargan de juntar la basura de nuestro torrente vascular. Y esos macrófagos, cuando encuentran las moléculas de colesterol oxidado, lo fagocitan. Pero ¿qué pasa? Cuando hay mucho colesterol oxidado, estas células engordan y se convierten en células espumosas. Y esas células espumosas generan una reacción adversa. En vez de una reacción benéfica, generan una reacción adversa, generando más inflamación y obviamente daño vascular. La misma inflamación puede hacer que la placa se rompa y, además de estrechar la arteria, ese pedacito de placa pueda obstruir un vaso, sobre todo los pequeños vasos, y hacer la temida patología del cerebro, que ustedes conocen como accidentes cerebrovasculares, o el problema cardiovascular con producción de infartos. Entonces, hoy por hoy, tenemos un enemigo, por más que uno haga las cosas bien, por más que uno esté haciendo gimnasia, que esté haciendo vida sana, podemos encontrar que hay cosas que nos atacan desde afuera y que nosotros desconocemos. Y estos son los famosos disruptores endócrinos. Para que entiendan un poquitito la figura que estamos compartiendo en la pantalla, un disruptor endocrino simula ser una hormona, simula ser parte de la función buena del colesterol, que es lo que activa nuestro sistema glandular. Pero como un ladrón, ocupa el receptor y entonces la respuesta hormonal se altera. Y ahí vienen todos los síntomas que ustedes conocen: disfunciones hormonales, dolores en la menstruación en las mujeres, disfunción eréctil en el hombre, alteración de la energía, un montón de síntomas clínicos que nosotros estamos acostumbrados a padecer y a veces sin saber que estamos siendo bombardeados por estos disruptores que tienen una estructura parecida a la del colesterol, porque comparten una parte de la molécula y entonces ocupan los receptores de las hormonas, alterando así la función del sistema. Obviamente, la alteración del metabolismo se produce por la elevación del LDL y la reducción del HDL, que es el colesterol bueno. Entonces, si encima de eso tenemos los disruptores endocrinos, patología garantizada. Ahora, vamos a ver cuál es el órgano encargado de manejar esto en nuestro organismo. ¿Conocen las mitocondrias? Las mitocondrias son organelos que son intracelulares y es donde se lleva a cabo la desintoxicación del colesterol para convertirlo en energía. Si nosotros convertimos el colesterol en energía, entonces el ciclo químico cierra bien. Pero si nosotros no podemos convertir el colesterol en energía, todos los residuos del metabolismo del colesterol es lo que medimos después en los laboratorios y que conocemos con el nombre de dislipemias. Obviamente, todos los disruptores, que son sustancias químicas que ahora vamos a mencionar, y que ustedes las usan asiduamente, involuntariamente, en la vida cotidiana, están produciendo un impacto que hace disfuncionar las células, sobre todo las mitocondrias, aumentando el colesterol malo, LDL, y, por ejemplo, de esa manera también produciendo resistencia a la insulina, que termina con el tiempo, si uno no lo controla, en diabetes. Ahora, vamos a seguir un poquitito explicando cómo es el daño mitocondrial y cómo forma parte del estrés oxidativo y el daño vascular. Cuando nosotros tenemos especies reactivas del oxígeno, que son esas sustancias que producen inflamación o llamados radicales libres, como entienden, en nuestro torrente vascular, que ustedes los conocen: el tabaquismo, el exceso de alcohol, la mala alimentación, sustancias químicas
de bombardeo de químicos que no son naturales para nuestro organismo, generan estas especies reactivas de oxígeno. Y obviamente, en contacto con la pared vascular, pueden producir lesiones, y ahí es donde se instala el colesterol malo, el LDL, haciendo, por el mecanismo que explicamos recién, el daño en la pared vascular. Ahí en la imagen tienen un vaso sano y tienen un vaso donde ya se hizo daño vascular, se juntaron las células espumosas, engordaron el endotelio y producieron una placa estrechando el paso de la sangre por el vaso. Obviamente, si el paciente está estresado, como el estrés produce vasoconstricción, se produce la famosa isquemia, que es motivo de consulta permanente en las guardias de los consultorios cardiovasculares. Ahora, obviamente, la isquemia no necesariamente va a producir síntomas en patologías de colesterol. Una persona sana que no tiene tampoco placas de colesterol, también por un estrés fuerte puede sufrir una patología isquémica. La diferencia entre un caso y el otro es que la persona que no tiene placas de colesterol se va a recuperar sin secuelas y rápidamente, y el episodio va a ser efímero. En cambio, la persona que tiene problemas de placas de colesterol por arteriosclerosis puede tener consecuencias mayores y puede terminar incluso hasta en una cirugía. Entonces, entendiendo ya todo esto, vamos a ver cómo hace el cuerpo para limpiar los vasos cuando las placas son pequeñas. Tenemos un sistema que se llama apoptosis, que es lo que hace la limpieza automática, vamos a decir, que son las células que una vez que producen el metabolismo o participan en el metabolismo de las placas que están lastimadas, van a la muerte y van al reprocesamiento para formar parte por delicados mecanismos, de una reutilización metabólica. Obviamente que si hay una disfunción mitocondrial, esas células son las primeras que se van a alterar y que van a desaparecer de nuestra circulación, dejando de ayudarnos para hacer el mantenimiento y la remodelación del endotelio vascular. Obviamente, como consecuencia de esto, va a haber formación de coágulos que se pueden convertir en trombos y pueden producir infartos y cerebros vasculares, como hablamos recientemente. Ahora, ustedes oyeron hablar del síndrome metabólico. Obviamente que además del estrés, la mala alimentación, los malos hábitos, el tabaquismo, la falta de ejercicio, todo esto sumado va a producir un síndrome que se conoce con el nombre de síndrome metabólico, donde no solamente están alterados los lípidos, sino también hay resistencia a la insulina o diabetes. Y esto forma un conglomerado de disfunciones que aumenta mucho más el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. De todas maneras, la mitocondria pasa a ser una pieza importantísima. ¿Y dónde hay más concentración de mitocondrias? En el hígado. Obviamente, las mitocondrias van a ayudarnos a través de la función muscular a establecer equilibrios viables para que nuestra sangre se mantenga dentro de los niveles adecuados. Entonces, como conclusión, tenemos que entender que la disfunción mitocondrial y la inflamación son factores claves en el impacto de los disruptores endocrinos para el dismetabolismo del colesterol. Obviamente que si controlamos los niveles de colesterol y minimizamos la exposición a estos disruptores, vamos a poder actuar preventivamente para la patología vascular. Ahora bien, ¿y dónde se encuentran estos disruptores? Ni se lo imaginan. Golosinas, juguetes, insecticidas. 14 de los mejores repelentes de mosquitos están llenos
de estos disruptores endocrinos. También están los ftalatos y otras sustancias más que están en los plásticos, en los desodorantes, incluso hasta son encontrados en los preservantes de los alimentos. Bueno, ahora bien, ¿cómo hacemos para poder evitar todo esto? Primero, tomar medidas para evitar el contacto con estos disruptores que hoy, si ustedes googlean, se ponen por internet, investigan, no van a tener mucho problema para saber en las cosas cotidianas. Hay que tratar de hacer las cosas más naturales. Una buena alimentación, ejercicio físico moderado y regular, sobre todo del tipo aeróbico, y el tema de la respiración, que es muy importante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la respiración es muy importante? La respiración activa una parte del sistema nervioso que se llama sistema simpático. Y este sistema nervioso tiene la ventaja de producir un acomodamiento en todos los factores que producen alteraciones a nivel bioquímico en el organismo. Son las reacciones de freno que producen una disminución en el ritmo cardíaco, preparan al cuerpo para la reparación y solamente con hacer buenos ejercicios de respiración. Cuando ya uno tiene una patología vascular y ya tiene placas, bueno, ahí ya hay que hacer tratamiento. Siempre hay que tratar de buscar una medida natural, como lo que hablamos, pero también es beneficioso el tratamiento con ozonoterapia, los tratamientos con sustancias ortomoleculares, como por ejemplo una alteración muy frecuente en el metabolismo del colesterol se debe a la falta de enzima Q10, la suplementación ortomolecular de muchos nutrientes que están vinculados a las toxicidades de estos compuestos y a la disfunción que hablamos, se pueden administrar perfectamente con tratamientos ortomoleculares. Además de todo esto, se pueden hacer regulaciones del sistema nervioso utilizando la terapia neural, que no solamente sirve para regular órganos, glándulas y sistemas, sino también sirve para que nosotros podamos bajar el nivel de estrés trabajando a través del sistema nervioso simpático, que es el que dispara estos mecanismos o los acelera y los exagera. Bueno, gracias por acompañarnos, espero que esto les haya sido de utilidad y bueno, esperamos sus preguntas por este medio o por los teléfonos por los cuales los hemos invitado.